Tardes, ¿cómo les ha ido? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo van con el proceso? La profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? ¿Han avanzado un poco? ¿Han definido por lo menos alguna línea de acción que les permita ir? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué impresiones les va dejando el proyecto hasta el momento? ¿Qué elementos consideran que son clave para poder resolver y para poder definir que el proyecto tenga una buena definición? Profe, nosotros en el grupo hemos visto como que la parte funcional, como los recorridos y eso es como la clave como para poder hacer conexiones y que también los contenedores como el tipo de dimensión que tienen se las trae, o sea, no es como que tenemos un espacio demasiado grande, entonces sí tenemos que como pensar y analizar que eso sea muy eficiente, entonces por ahí hemos como tratado de ver esa parte, de ver, de hacerlo como lo mejor posible, y así. Ver el espacio entonces y tratar de generar el mejor partido posible a partir del espacio que tienen disponible, nada más. O sea, es parte de lo que están viendo. ¿Qué más han visto? ¿Otro grupo que haya encontrado algún elemento clave? Profe, nosotros, Eh, bueno, el grupo 3, perdón, bueno, igual que el grupo de Dayana, creo que fue la que habló, estamos como también buscando la espacialidad. Como decía ella, es algo muy pequeño, digamos, como para lo que se quiere lograr, entonces es ver cómo podemos, con lo poco que tenemos, hacer algo, un espacio más em, como generar atmósferas a las personas que entren y que no sea un espacio nada más que se recorra, sino que tenga como pues distintas atmósferas y también lo que queremos que el usuario sienta a la hora de entrar o a la hora de salir también, a la hora de recorrerlo o de estar en el proyecto y como darle su espacio a cada obra de acuerdo a lo que queremos como representar o que el usuario sienta al estar ahí. Y sí, bueno, y también iba a decir que como es algo, me acuerdo que el profe lo había dicho la vez pasada, es algo sencillo que se vuelve bastante complicado porque tiene muchísimas configuraciones, muchísimas posibles configuraciones, entonces eso es algo que tenemos que ir aterrizando porque cada clase como que le vamos agregando algo, quitando algo, cada vez que nos reunimos y eso hace que sea, o sea, que las configuraciones aumenten, entonces es como ya, bueno, ayer nos reunimos, entonces ya como que empezamos a establecer mejor la forma y la especialidad y así. Esa parte es importante porque al final de cuentas es un espacio que como les dijo el profesor, es tan sencillo, pero se vuelve tan complejo. eh, la claridad de definiciones se vuelve fundamental. Entonces, un espacio en donde están pensando en colocar demasiadas cosas o están pensando en, en- en respuestas que puedan saturar, pueden encontrarse ahí con algunas situaciones que de repente no se adecúen bien a lo que están definiendo. Entonces, tener esa claridad, ir desarrollando nociones claras de qué es lo que quieren que la gente vea, qué es lo que quieren que la gente perciba. Acá, algo que se vuelve bastante importante es que se den la oportunidad de tratar de pensar eh, qué es lo que les gustaría ver en una situación de estas, en un museo de este tipo, en un espacio, eh, si es adecuado, viendo otros proyectos de este tipo, generalmente eh, que se enfocan más en aspectos históricos, navales o en situaciones más generales. Pues al final de cuentas el espacio adquiere digamos, una definición a partir del contenido. Yo creo que aquí se están enfrentando a una muy importante oportunidad en la que un espacio, más que por su contenido, debería definirse por su espacialidad, pues, digamos, por el propio espacio como tal. Entonces, en ese sentido, las exploraciones pueden estar
digamos, orientándolos y orientándolas a revisar ese tipo de cosas. ¿Algo iba a decir, Astrid? No, que estoy, bueno, igual que las compañeras que hablaron, el recorrido es algo como muy importante a la hora del proyecto, porque básicamente el proyecto es eso, nada más es un recorrido, entonces es como digamos, que son para nosotros parámetros importantes que nos ayuden a guiar esta definición del recorrido, los elementos que queremos incorporar y cómo los queremos incorporar, y siempre también de la mano con este sistema de montaje y desmontaje. Como decía al principio el profesor, que el proyecto tenía como estas dos fases, el, digamos, desarmado y armado, y cómo llevar esos dos de la mano siempre pensando en ambos, más el, el recorrido. Aquí se vuelve también importante, bueno, algo que tienen que tomar muy en cuenta, y yo creo que estoy seguro que ya lo han tomado en cuenta y ya lo han estado viendo, y en estos días ya que llevan trabajando, la investigación se vuelve fundamental, porque van a diseñar algo que pocas veces han visto. No sé, ¿alguno de ustedes ya ha tenido experiencia de estar en un museo o algo similar a este? O sea, haber estado, haberlo vivido. ¿Alguien? Yo sí estuve en una exposición de Van Gogh. Entonces es como, era itinerante porque se va trasladando como a diferentes partes de Estados Unidos, y se exploraba mucho esto que ellos ponen en los ejemplos que vienen en el PDF, pues muchos lo manejan con proyecciones, sí, básicamente con proyecciones, pero es lo más cercano que he tenido yo digamos, con este tipo de proyectos. Ok. Eso es me imagino que es el que viene dentro de poco viene para acá, para Costa Rica, que es la experiencia inmersiva de Van Gogh. Eh, Eh, Ahí bueno, es una forma de tratar de entender espacios que permiten crear sensaciones, promover formas de sentir, promover condiciones. Yo un poco también digamos, dentro de la línea de investigación, he estado revisando, que me imagino que también ustedes lo han estado haciendo, incluso cómo se diseñan los yates. Eh, Porque obviamente cómo se piensa el espacio, cómo se plantea. Hay tipos de escalera, de hecho, que no sé si en algún momento les ha tocado usar, que le llaman escalera de yate, que es la que usa uno cuando tiene muy poco espacio para poder resolver eh, una, digamos, la comunicación con un mezanine o algo así. Y es un poco el reflejo de cómo se define esa espacialidad, y que genera también sensaciones y percepciones muy particulares. También tiene que ver con la exposición, tiene que ver con algunos otros, digamos, la exposición al espacio exterior, eh, cómo se plantea también el paisaje como un elemento más de relación con un exterior que se convierte en una liberación y se convierte en una apertura bastante fuerte. Entonces, tratar de entender todos esos aspectos también permite ir generando posibles líneas y posibles formas de entender esa dinámica. No sé, ¿alguien más que haya ido viendo alguna? En el grupo de nosotros, el grupo uno, nos hemos ido guiando más que todo en el concepto, como que al principio hicimos un diálogo sobre lo que nos gustaría ver, lo que nos gustaría sentir, y ahí fuimos como conceptualizando, y ya poco a poco hemos ido sacando ideas que van alrededor de ese concepto y que se relacionan directamente. Entonces son ideas como muy, muy sentadas y también sugerentes a seguir evolucionando el proyecto. Entonces nosotros vamos por ahí investigando, evolucionando el proyecto y demás, alrededor de ese concepto que ya habíamos construido previamente. Perfecto. Sí, como les decía, tienen que ir construyendo un bagaje de información que les permita también ir tomando decisiones. Ese bagaje viene
de muchas líneas, definir cómo se diseñan los yates o cómo se diseñan los espacios marinos, marítimos, perdón, cómo se diseñan los diferentes componentes de un lugar como estos, cómo se genera el transporte marítimo, cómo se generan diferentes situaciones que les va permitiendo a ustedes entender qué es lo que está qué es lo que podría estar sucediendo con este espacio. Entonces yo creo que ahí es importante y ya también tratar de ir definiendo de una forma bastante clara las ideas que van a ir generando el proyecto. Algo que les recomiendo que es muy, digamos que siempre lo recomiendo en términos de diseño y es algo que funciona bastante bien, es que traten de tener la mínima, o sea, de definir el proyecto a partir de la mínima cantidad de ideas posible. Entonces, de hecho, en algunas ocasiones hay proyectos que se definen a partir de solamente una o dos ideas clave que se pueden convertir en una, digamos, en una pauta muy clara sobre cómo manejar la espacialidad y sobre cómo manejar los diferentes componentes de la propuesta arquitectónica, pero entonces en ese sentido es que traten de encontrar esos elementos y en este caso también, ya que hay una serie de individuos y de instituciones involucradas dentro de este proceso, tomar las partes que corresponden a la identidad o a los criterios de autoidentificación de esos grupos dentro de los conceptos y dentro de las ideas generadoras, también se convierte en algo importante porque permite crear y, digamos, permitir la creación de conceptos muy claros y además que generan una aceptación más fuerte por parte de los demás. Entonces, bueno, de los demás en este caso, del grupo que va a elegir. Entonces, también son como recomendaciones que se vuelven importantes. No sé si hay alguna pregunta o algún otro comentario que tengan antes de que sigan trabajando. Todo claro, todo ya bastante bien definido. Ok, lo que vamos a hacer es, bueno, el profesor tiene algunos problemas y no se va a poder conectar ahorita. Entonces, igual, trabajen en los grupos, tómense digamos, este proceso de definición de ideas y de avance grupal, que es muy importante. Y nos reuniríamos entonces igual como los otros días a las 8:40 para discutir algunos elementos, traten de ir definiendo incluso como alcances de cada una de estas reuniones que ustedes esperan y que de alguna forma también los van logrando, porque eso les permite también establecer, digamos, metas a corto plazo que hacen más estructurado el proceso de trabajo. Entonces, obviamente todo esto es completamente personal, ustedes lo definen en las coordinaciones que están teniendo y ustedes entonces van también avanzando dependiendo de lo que van discutiendo y van definiendo en cada una de estas reuniones. Entonces los voy a pasar a los grupos y igual, ahí ustedes se organizan, se toman su tiempo de descanso y nos veríamos de nuevo a las 8:40. Si tienen, dentro de todo este proceso también, si tienen alguna duda, si tienen algo que los está pegando un poco o algo así, bueno, me pueden, a cualquiera de los profesores nos pueden indicar en el grupo que necesitan ver alguna pregunta y nos podemos meter en el subgrupo o también la pueden hacer al final a las 8:40. Entonces, cualquier cosa para que vayan tratando de definir todas estas cosas y las vamos viendo. Listo. Entonces Gracias. voy a crear los grupos. Igual creo los 4 grupos y ahí ustedes se van dependiendo del que sea el de ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va?
Buenas noches. Hola, profe. Hola, hola. Disculpas, no me pude comunicar a las 5 de la tarde, tenía problemas con mi hijo discapacitado, pero bueno, estaban en buenas manos con el profe y de todas maneras habíamos quedado que ustedes seguían trabajando. Así es que ahora en la sesión, ¿cómo les fue en los diferentes grupos? ¿Van llegando a conclusiones? ¿Van avanzando? ¿Cómo se van sintiendo? Yo siento que cada vez que vamos como a estas reuniones y le damos como una revisada a lo que estamos haciendo, es como mucho, no sé, siento como que estamos llegando como a eso que nos llama la atención, que queremos y que empieza a ser como más gustoso de lo que ya era. Entonces, Bien, bueno, qué empieza bueno. a tener como más solidez de las ideas. Genial. De eso se trata, de irse involucrando, de irse metiendo en la problemática, de ir sintiendo que es parte, o sea, siéntanse como parte de sus vidas, como parte de que ustedes irían en esos yates repartiendo educación e información en los diferentes puertos. Así es como deben sentirse para que vayan tomándole más sabor todavía. Bien, gracias por la información de los coordinadores de los grupos. La vi todo en orden, ya están inscritos. A los coordinadores y coordinadoras les voy a mandar dos cosas. Uno, la clave y los datos para que puedan entrar a concurso. Con eso quiero decir que si quieren hacer alguna pregunta, los coordinadores la pueden hacer. Ahora, sin embargo, ellos solicitan, y creo que esta vez también, que cuando se hacen preguntas se hagan en inglés. Es cierto, profe, no es así. Que yo recuerde, ellos piden que siempre sea en inglés. Por lo general, el inglés es el idioma que sí, que se usa para, hay algunas, en algunos momentos se puede hacer en otros idiomas, pero sí es mejor hacerlas en inglés para mayor, para, digamos, en este no vi en ningún lugar que dijera específicamente que tiene que ser en inglés, pero por lo general en todos sus concursos es en inglés. Y lo que pasa es que el inglés es el idioma internacional. Correcto. Y de alguna manera ellos no pueden tener 400 traductores para poder estar recibiendo mensajes de los diferentes idiomas. Digo 400 por decir un número. Pero en todo caso, a ver, de los coordinadores, ¿alguien habla inglés? ¿Puede escribir inglés las preguntas que tengan? Profe, de mi parte yo sí podría. Sí, Hay Yo algo para hoy. también. Sí. dijo John y el otro Giancarlos. Ok. Sí, profe. ¿Y Frank, cómo le va? Muy bien. ¿Y en inglés? No, ahí sí no ayudo. Ahí no. Pero ahí no, ahí Con nos esa parte no ayudamos, yo le ayudo. ayudo. O sea, yo sí Bueno, hablo inglés, yo le ayudo. pero en el grupo puede haber alguien, ¿verdad? Sí, ¿Quién habló? sí, Celeste la que Yo. es. Celeste, hola, sí, ahí la veo. Bueno, en todo caso, a ver, ¿han pensado con respecto al asunto de que si las cosas van desarmadas, no desarmadas, la pregunta, alguien buscó, que yo sepa y por lo que busqué no hay ninguna información adicional? Entonces ellos hablan de nada más de la llevada de este museo en los diferentes puertos, pero no especifican en qué nave o qué lo van a hacer. Entonces yo creo que lo importante sería que se pongan de ustedes incluso de acuerdo, porque no van a mandar los cuatro coordinadores, cada uno con la misma pregunta. Pónganse de acuerdo uno que mande la pregunta para que se lo comunique a los demás, me parece. Y es muy sencillo. En realidad, a ver, yo pregunto, porque una cosa fue las inquietudes que yo sembré el otro día y que también más de uno tenía las inquietudes. ¿Qué preguntarían? Bueno, nosotras teníamos la duda de si o sea, como que si los objetos van a ser trasladados, o sea, los objetos y todo lo necesario para el montaje va a ser trasladado en los mismos contenedores o se tiene como espacio extra para, o un lugar, digamos, específicamente acondicionado para desplazarlo. Ya. Creo que,
A ver, Irene, a mí no me preocupa tanto el asunto de los objetos, porque son planos, son elementos, son maquetas. Eso puede ir en cajas, no hay ningún problema. El problema son los containers que son enormes, ¿verdad? Esa es la gran pregunta. En realidad, preguntar con el asunto de los elementos que van a exhibir, no creo que haya necesidad de hacerlo. Es muy fácil, simplemente son cajas que montan allá. No creo que vayan montados. En fin, a eso no le veo problema. El problema que yo le siento es el asunto de si los containers van enteros, por más que vayan partidos, unidos o lo que sea, tienen que tener ensamblajes y un espacio donde quepan. Entonces, ahí está la pregunta. A ver, materializando la inquietud. Pregunta si ellos van a enviar este museo hecho de containers. Hay que pensarlo en que vaya desarmado o los containers van enteros. Si ellos van a utilizar un yate que tiene el tamaño para poder cargar, sobre todo el que es el grande no me acuerdo cuántos son, de 6 metros o una cosa así, que es el container 12 grande. metros. ¿Cuánto? 12. Ok, por eso. Entonces, más que todo sería el asunto, ¿verdad? Como para salir de dudas. ¿Les parece? Pero sí es bueno que hagan la pregunta pronto porque a final de cuentas el tiempo corre. Y es importante que para diseñar sepan si lo van a desarmar todo, si va en pedazos, si los pedazos, digamos, los containers entran enteros o qué están pensando. Ellos no han dicho nada al respecto. Entonces que ustedes queden claros. Me parece. Me parece que ustedes pregunten porque ahí son los que están diseñando. Yo también tengo Bueno. una pregunta, profe, que quizás, no sé si los demás compañeros la tendrán, pero es una duda general, y es con respecto al itinerario en el cual ellos planean hacer esta exhibición. Pues yo sé por lo general de que este tipo de instalaciones es más común hacerlo en periodos de primavera a verano y terminando otoño que realizarlas en invierno, en el cual las temperaturas, dependiendo de qué zonas son las que están ubicadas, o sea, dependiendo si la instalación, no sé, voy a decir que la instalación está en Edimburgo, no, Edimburgo no tiene puerto, perdón. En Finlandia, por ejemplo, en Sí, voy a decir que está, Escandinavia. que está en Helsinki, que está en Copenhague, que está en Estocolmo. O sea, esos países, al tener temperaturas tan frías en invierno, por lo general, las actividades al aire libre se limitan demasiado y se vuelven como actividades muy pequeñas, específicas, en las cuales, por ejemplo, serían mercados de Navidad, cosas pequeñitas, o sea, no como en verano, por ejemplo, donde en verano por lo general es muchísimo más habitual, donde se aprovecha más las altas temperaturas, se aprovecha más que ya no hay 4 horas de luz, sino, ok, ya tenemos 10, 12 horas de luz, dependiendo en donde nos encontremos. Entonces, a mí sí me gustaría preguntarles a ellos cuál es el itinerario, porque es muy importante saber si yo estoy diseñando una cubierta y esa cubierta, porque por lo general es de fijo que la lluvia sí hay que preocuparse en cualquier época, ya sea verano, incluso hasta en verano las lluvias son más fuertes con tormentas eléctricas, por la combinación de vientos fríos con vientos cálidos en Europa. Lo mismo lo que puede pasar también no sé, en Asia, por ejemplo, que en Tokio también, si estuviéramos como en esta época también de verano, también Tokio es muchísimo más caliente, en invierno también es más frío, es más lluvioso. Entonces no es lo mismo diseñar una cubierta diseñada solamente para lluvia a diseñar una que tenga, bueno, no sé, ya requisitos estructurales para soportar el peso de la nieve, que la nieve es más densa y va a generar mucho conflicto en ese sentido. Y yo quería decir como, no sé si los demás tenían esa duda, la verdad, pero a mí sí me resonaba todo el tiempo, porque para mí no es común, o sea, este tipo de instalaciones o sea, en temporadas que son tan frías. Más que todo también por el hecho de que es mucho más difícil tener un control térmico de un container que por lo general también va a necesitar lo que son, no sé,
aislamiento, que por lo general se utiliza fibra de vidrio, una espuma de fibra de vidrio que es sumamente contaminante, es muy difícil el tratamiento de ellas y es muy peligroso también a la hora de, no sé, de manipularlo. Se necesitan también guantes, por ejemplo, no lo puedes tocar con las manos y también no lo puedes respirar, necesitas mascarillas para poder estar instalando y desinstalando todo eso. Entonces, quizás por eso es de que yo venía como con ese, no sé, ese looping ahí, de que si en serio me los imagino a ellos haciendo esta instalación en invierno, donde por lo general las personas salen menos, las actividades al aire libre son menos que en verano, en el cual, pues, más que todo también en Europa es como lo que cuando en verano todo está abierto, o sea, es más, hay muchas veces en donde las personas, cuando en el caso de nosotros que viajamos, por ejemplo, a Europa en invierno, porque ahí también en diciembre es como las vacaciones de aquí y todo, pero no muchas veces las personas saben de que, por ejemplo, en verano puedes hacer como 10 veces más actividades que las que puedes hacer en invierno, porque hay muchos parques, por ejemplo, que están cerrados, hay muchos lugares que están cerrados, o sea, como que a nivel voy a decirlo como de museográfico, o sea, como, no sé, de exposiciones, y en ese sentido casi todo, entonces en invierno sería de como en interiores, como ya en los propios museos también. Entonces, de ahí sí, no sé, a mí me suena eso como una gran duda que tal vez lo resuelve mucho. Bueno, esa duda no puede ser de 3 páginas, porque simplemente no van a contestar absolutamente nada, es totalmente fuera de lugar. Ya exteriorizó todo lo que siente, está bien, ese tema yo lo había tocado. Pero en todo caso, creo que lo importante es nada más. Tenemos la duda de saber en qué época, sobre todo no es el asunto como dijo usted, ¿qué fue lo que dijo? Saber el itinerario, no es el itinerario, es la programación. ¿En qué épocas del año están pensando que estos museos viajen por el mar? Y sobre todo tomar en cuenta el clima, pero hay que resumirlo en pocas palabras, porque si no ellos no contestan. ¿Verdad? Porque se volvería exactamente una conferencia contra otra conferencia y ese tipo de respuestas no lo dan. Lo dice muy claro que cuando preguntan sea muy conciso, muy directo. La inquietud está buena, pero hay que resumirla en pocas palabras. ¿Verdad? Toda esa explicación es como para que si los demás están de acuerdo o no, pero ya para decírselo a ellos es obvio. Eduardo, hay una cosa importante. En todos los países donde tienen inviernos crudos, donde tienen inviernos fuertes, más bien incluso los espacios que son museísticos y que son de entrar, como este, que va a ser de entrar, no estar al aire libre, precisamente los containers es para darle a las personas un pequeño museo que pueden estar dentro del espacio interior. La gente sale con sus abrigos y con sus cosas como si estuvieran, la gente no le importa, nosotros no, simplemente lo vemos desde otro punto de vista, pero para ellos el invierno es simplemente la alegría de poder ir, no dejan de ir a lugares por estar en invierno, ni porque nieve, ni porque mucho menos, a no ser que haya una tormenta terrible. Pero entonces sí está bueno saber en qué épocas del año sí hay que tomar medidas con respecto a temperaturas, por decir algo. ¿Verdad? Muy resumido, pero me parece muy bien su inquietud. Creo que es bueno preguntarlo. ¿Qué piensan los demás? En todo caso, Eduardo, no importa, si los demás están pensando en eso, lo acompañan o no, creo que la pregunta es totalmente válida. Insisto, resumida. ¿Verdad? Entonces hay que sintetizar para decir que si el invierno, que si salen, que si no salen, que si les da frío, no tiene sentido. Ellos entienden cómo es la cosa. Nada más, en qué temporada, en qué épocas del año es que están pensando trasladar esto. Y por otro lado, la pregunta de si esos containers van enteros o hay que pensar en desarmarlos para que se vuelvan a armar. Esas son las dos preguntas. ¿Verdad? Entonces, una persona puede hacer la pregunta del asunto de las épocas del año y las temperaturas, y otra persona puede hacer las preguntas con respecto a el traslado, si van enteros, si hay que pensar en desarmar los containers, no sé, a ver qué responden. La vez pasada, si mal no recuerdo, se hicieron 2 preguntas y lo que dijeron fue, revisen las preguntas con respuestas que están en lo que nosotros publicamos. Y nos dejaron con la boca cerrada. No contestaron nada. Entonces, si la pregunta
Yo, por lo que he revisado, no hay ninguna de esas preguntas, pero bueno, asegúrense de que no hay nada parecido, porque lo que hacen es simplemente revisen las preguntas que ya están contestadas. Punto. ¿Por qué? Porque hay una persona que está nada más dedicada ahí a, por si acaso hay alguna consulta, pero no es que tienen todo un equipo de trabajo recibiendo como una telefónica, vendiendo productos. En realidad es como muy directo, muy personalizado, breve, conciso, como un telegrama. De acuerdo, excelente, Eduardo. De todas maneras está buena la inquietud. Y quien tenga dudas, tírela para afuera y mande. A ver, lo que voy a hacer es ponerle a cada coordinador los datos para que los tengan. Recuerden que esto es muy privado, no lo pueden tirar al aire para que vuele por los aires, porque cualquiera podría entrar. Es una clave específica para nosotros, este grupo. Si eso se hace totalmente abierto a la generalidad de la gente, simplemente todo el mundo puede entrar a nuestro sitio, y eso no puede ser. Es peligroso. Entonces, supuestamente, los que estamos inscritos son los que podemos manejarlo totalmente en privado, teniendo conciencia de que esto hay que mantenerlo para que nadie se nos meta en el grupo. ¿De acuerdo? Lo recalco y lo repito porque es importantísimo. Es una clave específica que tenemos. Incluso me dieron la misma clave que teníamos desde el concurso pasado. O sea que ya les gustó, que es la tercera vez que inscribimos para un concurso. Y a mí me llegan a cada rato propuestas de que si están haciendo esto, que si están haciendo lo otro. Así es que ya vieron que el taller es posible cliente para el futuro infinito. No sé, pero en todo caso me hace no, y tienen razón. Si a alguien le interesa uno, y luego se le va a interesar dos, y luego le va a interesar por tercera vez, pues ya dan por un hecho que ellos no saben si es un taller específico de algo, de lo que sea. Saben que es un grupo de gente de arquitectura, estudiantes o arquitectos. A ellos no les interesa si es de una universidad o no. Sí se dice si es estudiante o si es profesional. Ahí sí, cada uno. Les voy a mandar digamos, donde están inscritos los nombres para que lo vean. Ah, pero ahí no dice si es estudiante o no es estudiante. Es que sale una fórmula que tengo que llenar. Yo la llené. Pero bueno, los coordinadores a todos les puse estudiante. No voy a poner que eran arquitectos porque no lo son. En fin. Y repito, si alguien más tiene una duda, háblenlo en el grupo y hablen con el coordinador para que pueda tirar la pregunta al concurso. ¿Alguna duda al respecto? Lo peor del caso siempre es quedarse con dudas. Nunca, nunca es pecado preguntar. Pecado es no preguntar y quedarse con la duda, tragando monedas de piedra para quedarnos sin habla el resto de la vida. Así es que, adelante. Nos despedimos entonces, son las 9 de la noche. Si alguien más tiene algo que comentar. Espero que cada uno de ustedes se vaya entusiasmando, se vaya emocionando, como lo mencionó Tirsa, que vayan sintiendo que es parte de sus vidas, de su diseño, de su superación arquitectónica, etc. Creo que lo tomen muy personalizado, porque además es un concurso real, repito, no es ficticio, es real. Y el premio es platica y además es distinción y es currículum. Aún así, la participación es currículum, porque queda ahí. ¿De acuerdo? De acuerdo, ¿Alguien tiene algo que decir antes de que se vayan a descansar? John, ¿iba a decir algo? No, profe, era eso, que de momento no, estamos bien. Muchas gracias. Bueno. Entonces, duerman con el concurso, ámenla, las mujeres ámenlo, los hombres ámenla, pero a final de cuentas, o hagan lo que quieran, ámenlo o ámenla, no importa el sexo que sea. El asunto es que lo tomen como algo total y absolutamente un ser que entró en sus vidas y que a final de cuentas lo van a incorporar en su mente, en su creatividad, en su espacio. Piensen en él, piensen en ella, piensen en la barca, en el yate, piensen en la emoción de cada puerto, piensen en todo eso como si ustedes fueran el mismo yate. Bien, profe, no sé si quiere sellar ya para terminar el enlace de sello de amor con ¿cómo se llama?
con el navío y con el concurso. Yo creo que esta parte, lo que mencionaba Tirsa en su momento, de que se están emocionando con el proyecto y de que están sintiendo realmente lo que fluye a través de las conversaciones que se están dando, eso es muy, muy importante. Y acá es, como les decía también en un inicio, ir definiendo avances, ir definiendo qué van logrando y cómo va tomando forma el proyecto. Y realmente es vivirlo, es disfrutarlo todo lo posible y ver que realmente el diseño fluye de muy buena manera y el resultado los va y las va a hacer sentir bastante bien. Es un reto total y absolutamente real. Eso es lo importante. De mi parte, buenas noches, que pasen muy bien, que disfruten, que sonrían, que el fin de semana los trate maravilloso. Si les va bien, conforme van avanzando en los otros cursos que van llevando, bueno, emociónense, porque a final de cuentas están en los últimos pasos para tener, no un título, no pensemos en el título, en tener la posibilidad de ser practicantes directos en el medio. Eso es una maravilla. Entonces, esa es la superación, ese es el interés del taller, que cada vez se sientan más fuertes para llegar a integrarse y decir, con permiso, aquí venimos los de taller abrir espacio en esta sociedad para hacer algo positivo. Buenas noches, que estén muy bien. Se les quiere, se les aprecia y van realmente, no es que hablen mucho, porque hablan poco, pero con solo ver los rostros aquí en la pantalla y la cosa, veo que es un grupo, no sé, como que yo me siento muy cómodo, la verdad. Es un grupo muy bonito, muy buena vibra, muy amistoso. Yo no sé por qué al taller siempre entra gente amistosa, buena nota, buena onda. Ya no les hago más piropos, pero realmente lo digo de corazón. Que estén muy bien. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Descansen. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, por vida. Y provechosa Semana Santa. Gracias. También. Igual, Hasta luego. Profe, no, yo nada más quería comentarles que ya aparezco matriculada en el curso, por si acaso. De acuerdo, precisamente iba a revisar porque Laura me mandó de que sería bueno ya revisar a ver si las personas que